Amigos, gracias por mantener la sintonía con Despierta RD. Recibimos en este lunes 9 de enero a Trajano Vidal Potentini. Él es el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia y nos acompaña esta mañana en Despierta RD. Buenos días. Bienvenido. Días. Buenos días a ustedes y al país y nada, pues aquí respondiendo a este requerimiento. Bienvenido, Trajano. Usted Gracias, que conoce gracias. de la parte constitucional, queremos escuchar brevemente su posición sobre este anuncio que ha hecho el Intran de poner en marcha una resolución para prohibir el tránsito de dos personas en una motocicleta a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la madrugada. ¿Viola esto algún derecho constitucional fundamental? Mira, hay un derecho que es la libertad de tránsito, un derecho por demás, una de las libertades públicas, un derecho por demás fundamental, pero no hay ningún derecho absoluto. Y en ese sentido, bajo determinadas condiciones atendibles que perfectamente pudiera hacerlo esta una de ellas, no estaríamos en presencia de una violación. Por ejemplo, tenemos el derecho al voto, que es un derecho fundamental, y hay algunos actores que por la delicada función que representan o desarrollan, están bajo los denominados estados de sujeción especial. El caso concreto de los policías. Entonces, sí. que un policía, un militar, no vote o que un juez no pueda participar en política, que la participación política pues también es parte de ese conglomerado que hoy por hoy conocemos dentro del ámbito democrático como derecho fundamental, pues no se estaría violentando ese aspecto. Entonces, si hay los estudios de que la delincuencia se produce, si hay medidas urgentes a tomar en consideración a partir de tal o cual situación, perfectamente puede ser atendible sin que esto constituya la violación de un derecho fundamental. Trajano, ustedes han hecho recientemente, han fijado posición sobre un tema que está en discusión. Incluso el fin de semana había un pronunciamiento desde Palacio relativo al tema de los fideicomisos. Y quisiera saber si lo que ahora está en el Congreso depositado tiene algún tipo de viabilidad sin afectar, sin lacerar el patrimonio público en caso de ser aprobado. Bueno, ninguna ley está orientada o determinada a la afectación de patrimonio público. Ciertamente tenemos una propuesta de ley que está pues cursando ya hace algún tiempo en el Congreso a los fines de instaurar, de considerar en la República Dominicana lo que serían los fideicomisos públicos, porque hay que decir que desde el año 2011 se instituye la ley 189-11, estrictamente como una figura de derecho privado para los fideicomisos en el ámbito del desarrollo del mercado hipotecario en la República Dominicana, pues se considera posteriormente pura y simplemente en lo que sería el decreto 95-12, se considera lo que son los fideicomisos públicos, pero de forma en este caso, desvinculada de lo que es el contexto general de la ley, o sea que en realidad no tenía ese cobijo, no tenía desarrollo, y ciertamente se han venido acometiendo anteriores administraciones, y la actual pues le ha dado con mucho más fuerza al tema fideicomiso, y tenemos más de una decena de fideicomisos en funcionamiento, lo que sin lugar a duda pues trae consigo la necesidad de tener un marco legal regulatorio. Tenemos entonces un proyecto que está en el Congreso que ciertamente tiene algunas virtudes, tiene un contexto que tú dices, bueno, está acorde con Cámara de Cuentas, está acorde con Contraloría General de la República, pero definitivamente le hace falta ser afinado, ser mejorado. Entonces pudiera tener viabilidad siempre y cuando se hagan las correcciones de rigor alrededor de una serie de puntos que pudieran entonces dar eventualmente la posibilidad de que no se le dé un uso adecuado, de que no se le dé un uso correcto. Por eso, desde ya nosotros hacemos ese llamado al presidente Luis Abinader, que entendemos y es la percepción que hay, quienes hemos seguido la trayectoria política del mismo, sabemos que es un hombre imbuido de una buena fe, yo diría que hasta un hombre honesto, eso no hay duda, y por eso siempre vamos a ver que el mismo, un hombre humilde, está siempre por encima de su partido, de que por favor reflexione y que se asimile, se entienda que esta ley tiene muchísimos aspectos que tienen que ser considerados en lo que es una eventual modificación y que la misma debe ser entonces fruto de un consenso, de esas correcciones, de esas mejoras que nosotros mañana estaríamos llevando a la Cámara de Diputados a partir de lo que es nuestra propuesta. O sea, nosotros no somos antiley. Nosotros, aun cuando no somos muy abanderados del tema fideicomiso, porque saben ustedes
que la experiencia comparada no ha sido la mejor, pero aquí es un imperativo, aquí es una necesidad, porque ya hemos venido incurriendo en el vicio de tener fideicomisos públicos sin que haya esa estructuración de cara a lo que son los principios de la administración pública, a lo que es el derecho público que necesita estar a tono con el lavado que definitivamente hay que darle a la figura fideicomiso público para entronizarla con la temática constitucional. Ahora, en la actualidad. Pasando del tema del fideicomiso, que veo que usted sí le da la aquiescencia siempre y cuando se hagan los correctivos dentro de ese proyecto de ley, quiero tocar el tema de la justicia, sobre todo porque en estos próximos días, si nosotros hablábamos en diciembre pasado de que varias figuras que iniciando este gobierno empezaron procesos judiciales, ya están o una variación de la medida cautelar porque cumplieron el tiempo correspondiente y hay otros que puede ser que el expediente se desestime. ¿Qué ha pasado con el Ministerio Público? ¿Qué ha pasado con el blindaje de la cantidad de evidencia que tenían? ¿Qué ha pasado con la cantidad de casos que a nosotros nos enrostraron en la cara y nos dijeron, son culpables, tenemos las evidencias, las pruebas, pero pasó el tiempo complementario dentro de la regulación y no ha pasado más de ahí? ¿Qué ha pasado? Mira, nosotros a final de año siempre presentamos lo que es un balance del desempeño de los diferentes actores sociales en la República Dominicana a partir, ¿verdad?, de lo que sería pues el año 2022. Y decíamos que la justicia, llámese a nivel de la persecución, el Ministerio Público, debe centrar lo que serían, en este caso, sus resultados, no en el mantenimiento de las prisiones preventivas o de los presos preventivos, sino más bien en el seguimiento sostenido del sometimiento de casos. Un caso pudiera eventualmente caerse por muchos aspectos, no porque necesariamente se sea o no se sea culpable, que dentro de esa lógica vendría a manejarse a partir de julio de este año, lo que es la ley de extinción de dominio. Poco va a importar de que tú resultes absuelto en el ámbito penal sin que esto constituya el que habría una especie de blindaje para que no se te dé seguimiento con la ley. No importa que sea inocente, sino que la ley más bien lo que opera es en el plano del derecho civil con lo que eventualmente pues sería el descomiso total y definitivo de los bienes. A partir de la ley. Eso es hablando de la ley. Entonces, de extinción de dominio. Entonces, ciertamente hay esa falencia, hay esa falla por parte del Ministerio Público de que su activismo tiene que centrarlo en el sometimiento de más y más personas. Ciertamente el presidente de Suprema Corte de Justicia, cuando dice, mira, aquí tenemos un déficit y es que somos uno de los campeones del mundo en el tema de prisión preventiva. No podemos permitir que la prisión preventiva opere como una especie de sentencia o de pena anticipada, desterrando o descalificando lo que sería entonces el principio cardinal del derecho que se llama presunción de inocencia. Entonces no es centrarnos, no es trabajar un caso, sino es someter casos y pudieran uno y otro caerse, reitero, no porque no se sea culpable, sino por cualquier tecnicismo de naturaleza legal o porque no de cara a la propia persecución del Ministerio Público, que definitivamente necesita más presupuesto, necesita más personal. O sea, lo que usted dice es que haya más y más sometimiento. Tienen que haber más sometimiento. Usted recordará que ciertamente doña Miriam Germán en un momento pues anunciara de que hay más de 400 casos en hace un año y tanto de que se estarían investigando y hasta ahora solamente vemos apenas unos 10 casos de relevancia, de importancia, que están en los tribunales. ¿Por qué? ¿Por falta de presupuesto, por falta de personal? Hay logística, definitivamente le hace falta logística al Ministerio Público, amén de que tienen que reorientar lo que es su visión y lo que es su seguimiento. ¿Ahí usted se refiere a los casos políticos también? Bueno, a los casos que tienen que ver con corrupción política. Los que ya están, porque es que el tema, imaginémonos que son 300, pero hay 10. Los que ya están, ¿qué es lo que está pasando? Porque se están cayendo. Bueno, pero no se han caído al momento. Es que un caso de eso le quedan 3, 4, 5, 6, 7 años todavía en proceso de desarrollo. Y hay algunos que a mi juicio pues serán inmanejables porque cuando tú hablas de más el caso del Jean Alain, cuando tú hablas de más de 12,000 páginas, solamente incorporar esto en el proceso de la lectura, por eso nosotros habíamos planteado que en términos logísticos debió el Ministerio Público segmentar, individualizar en varios expedientes lo que sería entonces esa imputación. Porque no lo que tiene que ver con la victoria, no lo que tiene que ver, qué sé yo, con cualquiera de las imputaciones que están ahí listadas en contra de Jean Alain, no todos tienen el centro de atención, evidentemente lo es él, pero pudieran segmentarse y manejarse incluso en diferentes jueces. Perdóname, Gilbert, el sábado pasado fue Día del Poder Judicial y ahí Miriam ofreció un discurso donde decía, es en ese contexto que jueces y tribunales, incluyendo los fiscales, tienen el reto de agilizar su trabajo cotidiano para que los casos se conozcan con mayor prontitud. Eso sí, siempre sin poner en riesgo la tutela judicial efectiva. Y proseguía
hablando de su avance en la lucha contra la corrupción en ese sentido. ¿Tiene el conocimiento o sigue la disparidad entre Miriam y una parte de su ministerio público de que nosotros tenemos que hacer la cosa rápido, mejor y respetando el derecho de cada una de las personas que sometemos a la justicia y otra parte del ministerio público está tocando a otro son? ¿Sigue eso? Mira, es que son muchas cabezas, bueno, la cabeza fundamental principal es doña Miriam, pero son diferentes visiones a la hora de hacer un trabajo. Puede haber o no un desacuerdo, pero lo cierto es que hay unidad alrededor de lo que es la labor, de lo que es el trabajo del Ministerio Público, porque es una Procuradora General de la República, no muchos procuradores en términos de tener Pero a veces la misma pareciera que hay jerarquía. muchos procuradores. Siempre habrán diferencias, no solamente de visión, de filosofía, de forma de trabajar, porque eso es normal, esa es la democracia, por eso tiene que haber siempre un ente de moderación como es doña Miriam que está haciendo el llamado. Uno de los llamados que hace es que tienen que pensar en su trabajo, que tiene que haber la necesaria armonía entre jueces y fiscales, porque eso definitivamente que solo perjudica lo que es la propia lucha en contra no solo de la corrupción política, sino del crimen organizado en toda su extensión. Trajano, la Junta Central Electoral se ha pronunciado en contra de algunas medidas que se han tomado con el proyecto de ley de modificación de la ley 1519. Uno de los aspectos principales es que el tema del control del gasto se dejó libre. No se pone límites a los partidos y esto da pie, según han dicho ellos, a que pueda entrar dinero del narcotráfico en la campaña política. Bueno, es que bajo cualquier esquema, siempre el fenómeno social que constituye el quehacer delincuencial en todos los niveles siempre estará presente la posibilidad en cualquier esquema, aún con el tope. Esas son medidas que se pudieran estar planteando en aras pues, de tener una mayor garantía, un mayor control. No es que se deje libre. Lo que Junta Central Electoral pues, ha planteado es atenuar, es disminuir más lo que ha sido el tope a partir de la ley 15-19, y es parecería en lo que los políticos no han entrado, y hay muchos aspectos ahí que ya el Congreso a la hora de hacer uso de lo que es su facultad indelegable de hacer, de modificar las leyes, pues va a estar en juego. Junta Central, por ejemplo, en su planteamiento le pide a los partidos también atenuar o disminuir lo que es el financiamiento público que se le da, no el tope del gasto, sino que se le da a los partidos políticos. Los partidos políticos no van a hacerse un harakiri, claro que no. No lo van a Imposible, hacer, no van a tocar ese punto. Imposible. Entonces habrán muchos aspectos que estarán en discusión. Lo que se requiere, lo que se demanda es de un consenso, y sobre todo porque no estamos muy alejados, porque una propuesta legislativa, un cambio legislativo, en el caso concreto de la 33-18, de las leyes electorales, de la 15-19, es a partir de lo que fue esa experiencia, de lo que son esas falencias, que la evidencia el propio Tribunal Constitucional cuando hace picadillo de estas leyes con todos estos aspectos que tienen que ser considerados y tienen que ser entonces orientados a partir del enfoque que le dio el Tribunal Constitucional. O sea que no es un tema tan difícil. Lo que hace falta es voluntad política. No me parece que lo van a hacer en los 2 o 3 días. En los 2 o 3 días que faltan. Yo creo que habrá que habilitar lo que sería una legislatura extraordinaria. El día 12 concluye. Estimo que sí. No me parece que tampoco, no sabemos, aunque vemos una voluntad con el tema de por parte del Ejecutivo, con que sí o sí, el tema de la ley de extinción de dominio. Yo creo que así lo evidenció el presidente Abinader cuando hace pues esta reunión, y vamos a ver apenas en los 3 días que restan, que quedan, qué se puede no habrá hacer. que regular más ese gasto, porque de ahí de ese Congreso ahora hay cantidades de diputados que están siendo cuestionados por narcotráfico, entonces eso tiene que cerrarse más. Bueno, pero es que el cerrarse más es la vigilancia, es la supervisión, Exacto. es el seguimiento de la Junta Central Electoral. Hay muchos aspectos Por que eso no está se... preocupada Sí, la pero Junta. Y el fiscal electoral que nunca se le ha hablado de eso. No, pero el Tribunal Constitucional ya se refirió a esa parte y ya no es un tema de fiscal electoral, sino que lo encarna el propio Ministerio Público a partir de una jurisdicción especializada, o más que jurisdicción, de una procuraduría especializada para ese tema. Entonces no es un tema, es una parte de institucionalidad, es de hacer cumplir lo que hay, es de reglamentar, que tiene la capacidad incluso constitucional, la Junta Central Electoral, para que esto se dé. Entonces hace falta también eso. No es leyes y leyes y leyes, el problema es institucionalidad, es observación rigurosa de lo que hay.
Es a eso lo que me refiero para lo que sería el control de la posibilidad de penetrar no solamente narcotráfico, sino también otras modalidades de crimen organizado, incluyendo, que es peor, igual que casi que el narcotráfico, lo que es la corrupción política. Claro, Trajano, brevemente, usted mencionó lo de la voluntad política. ¿No ha habido voluntad política para el Código Penal? Claro que no lo hay. Estamos hablando de un código que está desde 1999 dando vueltas y vueltas y que lo han tomado de rehén una serie de grupos por intereses encontrados, los feministas, la iglesia, y que no ha sabido lamentablemente nuestro contexto legislativo de darle certidumbre, de darle solución, de apartar una serie de aspectos que no deben ser considerados ahí y de diferir lo que es el seguimiento, un código que por demás hace falta. El Código Penal que tenemos en el país data de 1884 y si nos vamos más atrás diríamos que hasta de 1822 cuando la dominación haitiana, porque es el mismo código francés que también habían adoptado los haitianos. Entonces estamos hablando de un código que tiene dando vuelta alrededor de 200 años con algunos remiendos en el orden legislativo y por qué no hasta jurisprudencial, pero es un contexto que no se adviene a lo que es la realidad punitiva del país, a lo que es la persecución penal, sobre todo trabajando en mancuerna con lo que sería este Código Procesal Penal. Trajano, gracias por habernos acompañado esta mañana. Trajano Vidal Se Potentini, tiró temprano. presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, estuvo con nosotros esta mañana en Despierta RD. Si Dios lo permite, a las 6 de la mañana nos reencontramos por Telecentro, Canal 13. No le cambie. Despierta, despierta.